Amigos y hermanos en Cristo, vamos a continuar con nuestra meditación con el tema que iniciamos el día de ayer. Volvamos a leer en el capítulo 4 del primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26. Dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Leamos de nuevo Joel el capítulo 2, el versículo 32, la primera parte del versículo. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y ahora nuevamente, Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 17, los versículos 14 al 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que nuestro Dios añada su bendición a la lectura de su santa palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, a los cristianos, en la carta a los Romanos, capítulo 5, el versículo 12, decía: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hoy vamos a ver las características de aquella época, cuando Dios tenía hombres piadosos en días o tiempos impíos. ¿Cuáles eran las características de aquella época? Con la caída de Adán se opera en las criaturas un profundo cambio. Si Adán hubiera vencido al tentador, la raza humana habría seguido en estado de inocencia y santidad. Pero al pecar Adán, porque Adán pecó, así leemos en el capítulo 3, el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Los dos pecaron. Entonces, todos fueron arrastrados hacia el camino de perversidad desde aquel momento. Sacado del huerto de Edén, he impedido de llegar al árbol de la vida, porque eso es lo que leemos en el capítulo 3, versículo 24, que Dios echó del huerto a Adán y puso protección para que no se acercara al árbol de la vida. Dice en el capítulo 3, verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines.
criaturas celestiales de alta jerarquía, querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar, es decir, proteger el camino del árbol de la vida. Qué panorama, qué cuadro que nos describe la palabra de Dios, las Santas Escrituras. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre que está colocado en un lugar donde todo es bueno, con una compañera a su lado, una compañera idónea. Pero el hombre no resistió a la tentación, cedió. Como hemos leído en el capítulo 3, verso 6, ambos pecaron y con ello arrastraron hacia el camino de perversidad a todos los que vinieron después de él. Sacado del huerto de Edén e impedido de llegar al árbol de la vida, Adán verificó en su hogar el efecto del pecado cuando se ensañó Caín en gran manera. Su primer hijo, Caín, se ensañó en gran manera y se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Estamos analizando las características de aquellos días, de aquella época, cuando Dios tenía, a pesar de todo, hombres piadosos. La línea de Caín siguió la línea de su predecesor, dedicándose a mejorar las apariencias externas y materiales del mundo, pero manteniendo las condiciones internas, es decir, las condiciones espiritual de los hombres en un estado pecaminoso. Trataban de mejorar lo de afuera, pero por adentro estaba el pecado. Así vemos que corre paralelo la cría de ganado, el manejo de arpa, flauta, el trabajo de bronce y de hierro, corre paralelo con la poligamia y el crimen. Leemos en el capítulo 4, los versículos 19 hasta el 21, lo siguiente. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Empezó la poligamia. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. En consecuencia, ¿qué dice Génesis capítulo 6, verso 5? En consecuencia, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Al producirse la caída del hombre en el pecado, la desobediencia del hombre, concluyó con él el juicio del Edén. Ahí fue el juicio que Dios puso en el mismo Edén al hombre. Y ahí la dispensación de la inocencia se acabó. El hombre dejó de ser inocente. Y comenzó entonces la segunda dispensación o periodo que se llama de la conciencia. Periodo que también finalizó en otro juicio, el diluvio. El primer periodo, la primera dispensación de la inocencia terminó con el juicio, la expulsión del hombre del huerto del paraíso, del huerto de Edén. La segunda dispensación o el periodo de la conciencia también finalizó con otro juicio, es decir, esta vez mucho más grave y a mayor cantidad de gente, el diluvio.
Cuando Dios creó a Adán, lo hizo a su semejanza. Dice en el capítulo 5, verso 1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Mas cuando nació Set, fue engendrado a la semejanza de su padre, es decir, fue engendrado a la semejanza de Adán. Cuando Dios creó a Adán, creó un ser independiente, un ser libre, sin pecado, limpio, santo. Adán dio vida a un hijo, ya no independiente, sino dependiente de Satanás, desobediente a Dios, esclavo del pecado, sujeto a la muerte y al dolor, es decir, con todas las características que Adán tenía después de fracasar, después de su caída, después de perder su inocencia. Esas son las características de aquella época. Y a pesar de eso, Dios tenía hombres piadosos en aquellos tiempos impíos. Vamos a continuar con esta reflexión interesante de la palabra de Dios.